Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de EY les doy la más cordial bienvenida a nuestro webcast Reporte Integrado Abriendo Puertas a Nuevas Oportunidades, donde junto a nuestras panelistas que nos acompañan hoy, revisaremos la importancia, los objetivos y los alcances de los reportes integrados y cómo estos ayudan a las empresas a comunicar de manera más efectiva la forma o el cómo se está creando valor a largo plazo. Antes de comenzar, aprovecho a presentarme. Soy Pamela Méndez, socia de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY Chile. Me acompañan parte de mi equipo, Romina Gaetes, Senior Manager, Daniela Bunot, Senior. También nos acompañan nuestros colegas de Cambio Climático y Sostenibilidad, Nadia Malpartida, Senior Manager de EY Perú, Valeria Garvin, Manager de EY Colombia, y Valerie Rodríguez, Manager de EY México, quienes van a compartir con nosotros sus experiencias en la adopción e implementación de reportes integrados en sus respectivos países. Así que muchas gracias por acompañarnos y sean todos muy bienvenidos. Bueno, seguramente coincidirán conmigo cómo la importancia de integrar información relevante y material para proveedores de capital y tomadores de decisiones ha ido tomando gran relevancia en el último periodo. Esto se relaciona directamente con los cambios normativos a nivel global y las regulaciones específicas en determinadas jurisdicciones. Es por esto que nos ha parecido importante en esta ocasión abordar ciertas preguntas como cómo han ido evolucionando los reportes integrados, cómo los reportes integrados proporcionan información clave y relevante para los tomadores de decisiones, cuáles son los principales desafíos al elaborar un reporte integrado en una organización. Bueno, la siguiente slide, por favor. La agenda a lo que invitamos a todos ustedes es, bueno, se compone de 4 grandes temas. Un breve contexto, lo segundo es qué se espera de un reporte integrado, cómo se construye un relato integrado, las experiencias en la región y finalmente algunas ideas al cierre. Bueno, para iniciar nuestro webcast, me gustaría comenzar contándoles brevemente sobre la evolución del panorama regulatorio y marco de reportes integrados para tener un contexto sobre los progresos en esta materia. La evolución de los reportes integrados ha sido una respuesta a las crecientes demandas de información completa y transparente por parte de distintos grupos de interés, especialmente inversionistas y los mercados de capital. Se reconoce la necesidad de informes más inclusivos, coherentes, que puedan proporcionar una visión más completa del desempeño de una empresa. En la actualidad, estos informes no solo resaltan el desempeño pasado y presente de una empresa, sino que también proporcionan una visión de su estrategia para la creación de valor a largo plazo. En este sentido, los reportes integrados reflejan un cambio hacia un conjunto de aspectos financieros y no financieros que incluyen y que, por cierto, influyen en el éxito de una entidad. Hace más de 10 años, diversos organismos, y también seguro ustedes lo conocen muy bien, como el GRI y el International Integrated Reporting Council, comenzaron a impulsar la idea de desarrollar informes integrados. Esta última organización lanzó el marco de reporte integrado, que proporcionó principios y conceptos fundamentales para la elaboración de este tipo de informes, resaltando la importancia de narrar la historia completa de una empresa, abordando aspectos claves como su estrategia, su gobernanza, su desempeño financiero, sus impactos ambientales y sociales. En este mismo periodo se fundaba SASB, el Sustainability Accounting Standard Board, que con el propósito de fomentar temas materiales por sector o por industrias, ¿no?, que permitieran una comparación sectorial y un mayor enfoque de la organización en su manejo de riesgos y oportunidades, fue muy relevante en su momento y lo sigue siendo. Al mismo tiempo, se intensificó el enfoque en la medición y divulgación del impacto a largo plazo del sector empresarial. La presión por más información relevante aumentó, impulsando a más entidades a entender que la reportabilidad corporativa es una parte inseparable de la gobernanza corporativa. A fines del 2020, SASB se fusionó con el International Integrated Reporting Council para formar parte
del Value Reporting Foundation, teniendo como objetivos alinear, simplificar los estándares de informes de sostenibilidad y financieros y proporcionar un marco más integral para la presentación de informe y, por cierto, para la creación de valor, identificando cuándo se crea este valor, cómo se preserva este valor y si se erosiona a través del tiempo. Entre otros aspectos, la importancia de estos reportes integrados radica en la calidad de información que se proporciona a sus distintos grupos de interés, dar un enfoque coherente, contribuir con una interoperatividad entre marcos y estándares, mejorar la conectividad de la información y ayudar a la integración de los sistemas de información. La siguiente slide, por favor. Entendiendo que el conjunto de marcos y estándares pueden provenir de diversas fuentes, como normativas contables, marcos de sostenibilidad, organismos gubernamentales o aquellas entidades que supervigilan el mercado de valores. Aquí vemos, por ejemplo, el IFRS, que a través del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad sí adhirió a un enfoque integrado, reconociendo el valor del marco integrado. También están GRI, bueno, SASB, ya la hemos mencionado, la Unión Europea, el CSRD. Si bien no tienen una definición oficial y única para los informes integrados, sí apoyan la idea de un enfoque integrado porque proporciona esta visión más completa y precisa sobre los riesgos de una entidad, su desempeño en sostenibilidad, cómo enfrenta los desafíos de cambio climático y nos muestra un panorama más integral de resultados, ¿no? Tanto financieros como no financieros. Para referirnos a Chile, gran parte de los reportes integrados son desarrollados principalmente a través de estándares internacionales como GRI, TCFD, SASB, el Value Reporting Foundation, y como muchos de ustedes ya saben, esto ocurre por la incidencia y entrada en vigor de la norma de carácter general, la 461 de la Comisión para el Mercado Financiero, que a partir del 2021 obliga a la empresa a transparentar información en sus memorias anuales, ¿no? Sobre sus procesos, prácticas, políticas ambientales, sociales y de gobernanza, modificando de esta manera la estructura y el contenido de las memorias anuales de los emisores de valores en Chile. Esta norma adelantó lo que está ocurriendo en otras latitudes y ayudó a muchas empresas a que comenzaran a reportar de forma voluntaria su información de manera integrada. De acuerdo a algunos estudios, en Chile el enfoque más elegido es el reporte integrado. El 88% de las empresas con mayores ingresos lo eligen para divulgar su desempeño en sostenibilidad. Esto es más de un 30% respecto al año anterior. Y por su parte, las empresas no reguladas también lo prefieren seguramente porque reconocen sus beneficios. No obstante, se observan brechas y desafíos que, por cierto, ¿no? Estamos en un proceso, en un desarrollo. Entre otras brechas o desafíos tiene que ver con alcanzar una mejor calidad de la información y un cálculo más cuantitativo de los riesgos y oportunidades en relación a su impacto financiero en diferentes escenarios de tiempo, ¿no? Corto, mediano y largo plazo. Por eso es que, bueno, el reporte integrado es más que un nuevo formato, requiere de una transformación cultural dentro de las organizaciones, orientada al llamado, ¿no? Pensamiento integrado. Esto implica un trabajo interconectado de las diferentes unidades y operaciones dentro de una organización, considerándola un todo en vez de solo la suma de sus partes. Esto a su vez, y por cierto, puede complejizar el análisis de los modelos de negocio, pero sin duda genera una mayor credibilidad, una transparencia y una mayor sostenibilidad. Ahora, bueno, les recuerdo que si ustedes quieren dejar preguntas o comentarios de este webcast, lo pueden hacer en el Q&A, así que por favor los invito a realizarla. Nosotros posteriormente vamos a responder a cada una de ellas. Bueno, y ahora le doy la palabra a Romina, quien se va a referir a qué se espera de un reporte integrado. Romina. Muchas gracias, Pamela. Bueno, tal como hemos escuchado en el contexto recientemente, en los últimos años han sido muchas las fusiones e integraciones entre marcos y estándares globales. Estas integraciones no solo han buscado
proporcionar una visión completa, ¿no?, de la compañía que contenga su estrategia y su desempeño de una perspectiva financiera y no financiera, sino que también acá es clave ser capaz de mostrar y relatar la visión de la empresa para la creación de valor a largo plazo y con información de calidad, como mencionaba Pame. En este contexto, contamos con dos grandes marcos que nos van a proporcionar algunas directrices claves para hablar nuestro reporte integrado. Por un lado está el Value Reporting Foundation, que nos va a ayudar a comprender cómo crear un entorno empresarial más transparente y responsable. Y por otro lado tenemos el marco internacional de informes integrados, que se va a centrar en entender cómo una organización va a generar valor a largo plazo. La elección del conjunto de principios y directrices se va a basar en el tipo de organización y el enfoque que se le quiera dar al informe. O sea, si la organización está centrada en crear valor a largo plazo y adoptar un enfoque integrado de su informe, se puede optar por utilizar los principios del reporte integrado. Si la organización está centrada en comunicar su creación de valor para los inversores y tiene un fuerte enfoque en la estrategia y el rendimiento empresarial, puede optar por utilizar los principios del Value Reporting Foundation. Tal como mencionaba Pame, es lo que está ocurriendo hoy en día con mayor frecuencia por todos los cambios del entorno regulatorio y normativo. Es por esto que consideramos muy interesante y muy relevante comentarles de forma general acerca de los principios que propone el Value Reporting Foundation y cómo estos nos van a ayudar a desarrollar un reporte integrado. Bueno, tal como estamos viendo en pantalla, los principios del Value Reporting Foundation son 6, ¿ya? Y todos estos principios están diseñados para guiar la preparación del informe y para poder informar cómo se evalúa de acuerdo a la calidad. En este sentido, estos principios, o así se sugiere, se deben implementar en 3 niveles y se aplican directamente al modelo de negocio. Los principios se pueden aplicar a cualquier tipo de organización, desde empresas privadas hasta organismos gubernamentales y a cualquier tipo de industria. En el nivel 1 de implementación de estos principios, los encargados del gobierno debieran evaluar de qué forma se ha integrado el pensamiento del reporte integrado en la organización. Acá es clave realizar preguntas dirigidas a la junta directiva o al CEO, como por ejemplo, ¿cómo está definiendo la organización hacia dónde quieren ir y cómo se pretende llegar ahí? O cómo identificamos a nuestras partes interesadas clave. Con esto vamos a tener una noción de qué madurez tiene la compañía para integrar los temas financieros y no financieros. El segundo nivel de aplicación ofrece la oportunidad de ver cómo se han podido compenetrar los principios dentro de la organización. Acá es fundamental que el equipo pueda entender que la adopción de estos principios es un proceso iterativo y debe existir una revisión y una interacción con una frecuencia determinada, ¿no? Para poder ir evaluando de a poco los procesos de madurez de la empresa. Este nivel de aplicación es clave para poder identificar y tener el mapeo de quiénes van a ser los encargados o dueños de la información del proceso de redacción del reporte. Y finalmente, el tercer nivel de aplicabilidad que propone el Value Reporting Foundation consiste en poner en práctica los principios en donde las herramientas y los procesos de gestión que tiene la compañía van a ser un insumo clave para dar vía a este pensamiento integrado que nos comentaba Pame, y también poder mostrar la madurez alcanzada. Es muy posible que esto tarde en llegar, dado que como va alineado a cómo se ha ido implementando el nivel 1 y el nivel 2, va a ir de acuerdo en el fondo a la madurez de cada proceso. Para comprender mejor cómo podríamos implementar los principios de estos niveles, es muy importante comprender qué entendemos cuando estamos hablando de cada uno de estos pilares. ¿Ya? Dentro de los 6 pilares, el primero es el propósito, como podemos ver en pantalla, y acá debiéramos entender que es clave comprender el propósito organizacional y cómo éste debiera estar claramente articulado. El propósito de una compañía va cobrando vida con cada proceso de relacionamiento con los grupos de interés, ¿ya? Por lo que tener un buen levantamiento y un buen mapeo de los grupos de interés es muy relevante. Es muy importante contar con este mapeo previo a la elaboración del reporte. En este sentido, el reporte nos debiera dar una visión de la calidad de las relaciones de la empresa con los distintos grupos de interés, incluyendo cómo y en qué medida la empresa comprende y tiene en cuenta y responde a las necesidades de los grupos de interés. Aquí me gustaría resaltar que el relato del relacionamiento cotidiano es fundamental, ¿ya? Y este relacionamiento debiera tener una frecuencia específica, constante y también tener un respaldo. Pasando al segundo principio, podemos ver que la gobernanza abarca la estructura, los procesos y las prácticas
mediante el cual la empresa se debiera organizar para lograr sus objetivos estratégicos y cumplir con las responsabilidades, siempre también enfocando y pensando en los grupos de interés. Tal como mencionaba Pame, la gobernanza acá juega un papel crucial en la forma en que la empresa va a gestionar y tomar decisiones sobre los recursos financieros y no financieros para crear valor a largo plazo. Y en este sentido, la estrategia también hace referencia a la necesidad de tener una visión clara de la estrategia de la organización y cómo ésta refleja la capacidad para mostrar nuestros valores en corto, mediano y largo plazo. Acá sí es fundamental que las prioridades definidas en las materias de sostenibilidad y en aspecto ASG estén alineadas con la estrategia comercial. Acá también incorporamos el concepto de materialidad, en el fondo que vamos a ver cuáles son los temas materiales que afectan a la capacidad para ejecutar nuestra estrategia. De esta manera, tenemos el principio de gobernanza y estrategia pasan a ser la estructura en toma de decisiones en la organización. El cuarto principio fundamental es el de cultura. ¿Ya? Acá es relevante que reflejemos cómo nuestra conducta se refleja en nuestra estrategia y nuestro propósito. Acá es súper importante comprender que cuando más incorporado está el pensamiento integrado dentro de la cultura, más fácil será que fluya la conectividad de la elaboración del informe. Esto es clave también para poder identificar a quiénes van a ser los dueños de la información con los que vamos a elaborar el informe y también el día de mañana tener posibles champions, ¿no? Para cumplir con los KPIs o los desempeños de nuestra estrategia dentro de nuestro reporte. El fundamento de riesgo y oportunidades va 100% alineado con los pilares que propone TCFD, por lo tanto acá es necesario evaluar el impacto del entorno externo sobre el negocio, de las operaciones y la capacidad de ejecutar la estrategia. Acá es también importante comentarles que todos los principios están interconectados entre sí. Por lo tanto, pasando el principio de desempeño y rendimiento, aquí es clave que nuestro informe integrado comunique el valor a corto, mediano y largo plazo, pero que tenga objetivos claros, concisos y estructurados y totalmente en línea con la estrategia para que puedan ayudarnos a que este informe integrado y este relato, ¿no?, sea un buen instrumento de gestión. Generalmente la información de un reporte integrado debiera ser presentada de manera consistente a lo largo del tiempo y de forma que permita la comparación con otras organizaciones, en la medida obviamente que sea posible, por lo que tener estos KPI específicos van a ayudarnos también a la consistencia, que es un tema de gran relevancia en otros marcos y en otros estándares. Por otro lado, como pueden ver abajo, tenemos otros principios en el fondo de algunos marcos que ya se mencionaron en el contexto, ¿no? Tenemos principios que tienen el marco integrado, SASB, CSRD, ¿no?, de la Unión Europea, y los principios GRI. Hay algunos paralelos con los que recién comentamos del Value Reporting Foundation, pero me gustaría centrarme que en la mayoría de estos marcos y estándares encontramos algunos principios que hacen amparo a la fiabilidad y a la completitud, en donde acá hay una pregunta clave que debiéramos preguntarnos al inicio de la elaboración de estos reportes, ¿no? ¿Cómo logramos que estos informes incluyan toda la información relevante y que presenten un equilibrio y no omitir información importante? Acá se debe incluir de manera equilibrada cuestiones tanto positivas como negativas surgidas en los temas materiales. Y para poder abordarlo, este informe debiera centrarse en cuestiones que son de mayor importancia para los grupos de interés. Acá hay que ser muy claro en el fondo y conciso en cómo se ha determinado la materialidad o la relevancia de estos temas. Y para esto es muy importante guiarse en marcos y en estándares establecidos que permitan seguir una metodología clara y replicable. Además, obviamente, de velar por la calidad de la información presentada. Ahora le voy a dar la palabra a Daniela, que nos va a contar con mayor detalle el acercamiento más metodológico frente a la elaboración de un reporte integrado y algunos puntos claves que pueden influir de manera importante y positiva en el proceso. Muchas gracias, Romina. Bueno, en la próxima diapositiva vamos a poder mostrar cómo se va a construir un relato integrado. Así que si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos una bajada de los principios del marco internacional de informes integrados que comentó previamente Romina y que se traducen en 8 contenidos que deben ser divulgados a través de estos reportes integrados. Estos contenidos, en primer lugar, están vinculados entre sí y no son mutuamente excluyentes. Y otro aspecto fundamental a destacar que el orden en el cual se presentan en esta diapositiva no busca ser absoluto ni único. En este sentido,
no busca que esté destinado a servir como una estructura estandarizada ni como un checklist que haya que cumplir como de segmentos aislados, sino que más bien lo que se busca en un reporte integrado es que todos estos contenidos se vinculen entre sí, al igual que lo que realiza la organización de este trabajo interconectado y, como mencionaba Pamela anteriormente, este pensamiento integrado. En esta diapositiva, además de los 8 contenidos, podemos ver algunas preguntas claves que nos van a guiar el proceso de reportabilidad y lo que tiene que ir incluido en cada uno de ellos. Y aquí queríamos destacar también que la respuesta a cada una de estas preguntas va a depender del contexto y de las circunstancias de las organizaciones, por lo que la información que se va a divulgar va a depender de cómo está la organización y de, por ejemplo, qué criterios se utilizan para reportar y cómo se va a elaborar este proceso. Bueno, ahora queríamos hablar acerca de los contenidos y en primer lugar tenemos la descripción general de la organización y de su entorno externo. Y aquí, este punto, las organizaciones tienen que buscar dar a conocer lo que se realiza dentro de ellas y en este punto es importante, por ejemplo, mencionar cuál es la misión de la organización junto con otros factores claves como, por ejemplo, cómo es la cultura, cuáles son los principales mercados a los que atiende, entre otros. Y también nutrir este contenido con información clave cuantitativa, como por ejemplo indicar el número de trabajadores, ciertos KPIs asociados a diversidad, por ejemplo, en qué países opera, los ingresos que han obtenido durante el periodo y poniéndole énfasis en los aspectos que variaron de periodos anteriores. Y por último, también dentro de este contenido es importante divulgar aquellos factores significativos, por ejemplo, factores políticos, ambientales, sociales que van a tener una relevancia en la organización y que también pueden generar impactos externos. Por otro lado, otro punto también es la gobernanza y aquí lo que se espera encontrar es la estructura de liderazgo de la organización y enfocarse también en, por ejemplo, cuáles son los procesos de toma de decisión de la organización y también los procesos significativos, por ejemplo, para el monitoreo de la cultura y también de los mecanismos, por ejemplo, para evaluar la integridad y cuestiones éticas. Luego continuamos con el modelo de negocio y el Marco Internacional de Reportes Integrados lo define como el sistema de transformación de los insumos a partir de las actividades del negocio en productos y resultados que van a tener objetivo de cumplir con el propósito estratégico de la organización, así como también crear valor a corto, mediano y largo plazo. Por lo que en este punto es importante, por ejemplo, hablar de la cadena de valor, de los insumos, de los mercados atendidos. Y también es importante destacar ciertos aspectos claves como por ejemplo la ventaja competitiva que tiene la organización en el mercado, cuáles son aquellos aspectos distintivos, cómo innova y cómo se adapta. Luego continuamos con los riesgos y oportunidades que cada vez están tomando más relevancia y además de identificarlos y plasmarlos en el reporte, lo que se busca es que también se nos comente cómo la organización está aprovechando estas oportunidades y también está mitigando estos riesgos. Además, es importante dar cuenta del análisis que hace la organización y, por ejemplo, identificar factores como la probabilidad del riesgo y también la magnitud de los impactos. Pasamos también ahora a la estrategia y la asignación de recursos y normalmente este punto identifica aquellos objetivos estratégicos de la organización en los diferentes horizontes de tiempo, como también en las estrategias que se implementaron durante el periodo, como también aquellas estrategias que se van a implementar. Así también es importante mencionar cómo es la asignación de recursos para cumplir con esta estrategia y ponerle énfasis en cuál es la fortaleza de nuestro modelo de negocio. Luego pasamos a el sexto contenido, que es el desempeño, y para abordar este punto es importante contar con indicadores tanto cuantitativos y cualitativos de todos los puntos anteriores que mencionamos, que incluye, por ejemplo, indicadores de las metas, indicadores de los riesgos y oportunidades, y en este contenido es importante señalar, por ejemplo, los efectos positivos y negativos que ha producido la organización en los capitales, así como el vínculo con el desempeño entre el periodo anterior y los periodos actuales. Entonces, para esto también es muy importante que los KPIs, que son más financieros, también se mezclen con otros componentes más narrativos para poder entender y explicar cómo son estas implicancias financieras en los efectos de los capitales. Y luego pasamos a las perspectivas futuras y aquí resaltan los cambios que anticipa la organización. Aquí también es importante y se busca que haya un análisis de las expectativas del entorno
cómo van a afectar estas expectativas e incertidumbres a la organización y cómo la organización está preparada para hacer frente a estos nuevos cambios. Y como octavo contenido, este es el contenido de las bases para la elaboración y la presentación. Y aquí lo que se busca es que la organización pueda dar cuenta de la metodología que aplicó para llevar a cabo este proceso de reportabilidad. Y en este punto es importante, por ejemplo, hablar del estudio de materialidad, realizar, por ejemplo, ciertas acotaciones de los alcances y también de los límites que tiene este reporte y también de métodos significativos utilizados, por ejemplo, para la cuantificación de los datos. Nosotros los queremos dejar invitados a que en sus próximos reportes también puedan incluir estos consejos publicados por el Marco Internacional del Reporte Integrado. Y ahora ya conociendo lo que es un reporte integrado, vamos a hablar acerca de ciertos aspectos en los que nos tenemos que enfocar para que este proceso sea exitoso y algunas consideraciones. Así que en la próxima lámina tenemos estos aspectos y dentro de ellos, por ejemplo, de los aspectos y consideraciones importantes en el momento de planificar este reporte, es importante establecer una planificación. Y esta planificación quiere decir el paso a paso que me permita identificar cuáles van a ser mis recursos y mi tiempo que voy a necesitar para elaborar un proceso y un reporte exitoso. Para esto es necesario establecer plazos y metodologías que sean claras y que sean comunicadas a lo largo de la organización. Y también específicamente en el levantamiento de información es importante también apoyarse de herramientas tecnológicas con la facilidad de poder tener un mayor alcance y también un mayor análisis de la información. Luego, como otro aspecto relevante, también es determinar los temas materiales. Y aquí, si bien no es necesario que esté asociado a una metodología preestablecida, nosotros sí incentivamos al uso del estándar GRI3, que habla sobre los procesos y los resultados que debería buscar una organización al poder levantar estos temas materiales. Y ya al primero identificar estos temas materiales, después llega al segundo punto que tiene relación con poder identificar qué información va a responder a estos temas materiales. Y aquí es muy importante que la información que sea tanto cualitativa como cuantitativa tenga una trazabilidad y nos permita entender cómo la organización va gestionando estos temas a lo largo del periodo. Y para esto también entramos ya al tercer punto que tiene que ver con el mapeo de informantes claves y aquí es fundamental hacer el match entre la información y entre los informantes y las áreas a los cuales van a nutrir este reporte. Y es necesario también que los encargados tengan claro de por qué es importante realizar este proceso, cuál va a ser su rol y cuál va a ser el impacto también en la organización, así como también en especial cuando la organización después de elaborar el reporte desee considerar una verificación externa, aquí pasa a ser este punto fundamental, ya que en este proceso van a venir personas externas a la organización que van a indagar en ciertos aspectos, en ciertos respaldos y en ciertos contextos. Así que es súper importante que también las personas que van a estar nutriendo este informe también estén considerando todos los aspectos de esta elaboración. Y como cuarto punto, tenemos el determinar los marcos a los cuales responder y aquí el ecosistema es bastante variado y aquí lo importante es destacar de que tenemos, por ejemplo, algunos marcos y estándares que son bien conocidos como el estándar GRI, SASB, la NSG, y es importante destacar también que muchos de estos estándares están generando estándares sectoriales, lo que quiere decir que las empresas de diferentes industrias van a reportar diferentes temas. Otro punto que queríamos destacar de los marcos es que muchas veces va a haber ciertos indicadores y cierta información que no va a ser tan fácilmente divulgable por uno de estos indicadores que presenten los marcos, así que también siempre es posible generar indicadores propios para mostrar cómo la organización está haciendo estas gestiones, pero siempre con el foco de que es importante de que estos indicadores permitan la trazabilidad del dato y permitan la comparabilidad. Y ya ahora a los elementos que consideramos claves para un proceso exitoso. El primero de ellos es generar esta cultura interna de reportabilidad y es muy importante ya que el trabajo interconectado facilita mucho este proceso y también permite que los esfuerzos en común permitan plasmar todas aquellas iniciativas y gestiones y logros también, por ejemplo, desafíos que ha tenido la organización. Y en este punto es importante que esté muy involucrado el máximo órgano de gobierno y que participe activamente desde el día 1 dentro del proceso de reportabilidad y que también pueda designar ciertas tareas al área de sostenibilidad que funciona como un área que es mediadora entre las temas.
Como segundo punto también es mantener relaciones permanentes con los grupos de interés, ya que son un aspecto fundamental para la organización y también para definir los temas materiales. Además, al tener un conocimiento profundo y una relación estable con estos grupos de interés, nos permite entender a cabalidad cuáles son sus expectativas y también poder explicar un lenguaje común que evidencie el entendimiento para todos los grupos de interés. Así que también es clave que dentro del proceso de reportabilidad se esclarezca cualquier supuesto utilizado para que todos los grupos de interés tengan el mismo entendimiento. Como tercer punto, también es importante mapear e identificar constantemente los cambios en las regulaciones y en los estándares internacionales, y nosotros sabemos que muchas empresas ya están realizando este paso, ya que el no cumplimiento tiene consecuencias legales. Sin embargo, también es importante mantenerse al tanto de las tendencias de sostenibilidad, ya que van a permitir entender cuáles son las necesidades del mercado, como por ejemplo ahora ir transicionando hacia una doble materialidad, como también gestionar los riesgos de cambio climático. Y ya como cuarto punto, consideramos que es muy importante identificar el nivel de madurez de la organización y tener claridad en el estado actual de la organización respecto a sus pares, ya que esto nos va a permitir trazar una hoja de ruta para generar un proceso de reportabilidad aún más robusto, y también el identificar el nivel de madurez permite a la organización identificar aquellas brechas e ir cerrándolas con, por ejemplo, la elaboración de políticas, nuevos lineamientos, nuevas metas y KPIs que abren espacio a la innovación. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Romina, también. Ahora vamos a avanzar hasta exacto a la experiencia de los países en la región. Y me gustaría invitar a la conversación entonces a nuestras colegas de Cambio Climático y Sostenibilidad. Si pasas a la siguiente lámina, por favor. Bueno, como les había comentado, nos acompañan acá Nadia, Valeria y Valerie. Quisiera comenzar primero invitando a Nadia. Aquí hay tres preguntas que planteamos, ¿no?, para poder comprender cómo ha ido avanzando los reportes integrados en estos tres países. Así es que invito a Nadia a que nos pueda comentar su experiencia en Perú. Muchas gracias, Pamela, y muchas gracias también por invitarnos a participar de este webcast. Aquí básicamente quería compartir con ustedes tres ideas respecto a cómo ha avanzado la divulgación y la transparencia en materia de sostenibilidad a nivel Perú. Por el año 2015, la Superintendencia del Mercado de Valores emitió una resolución que exigía a todas las empresas cotizantes presentar un reporte de sostenibilidad anexo a la memoria anual que presentaban año a año. En el 2020, esta resolución se actualiza. ¿Y qué es lo que permite este cambio en la resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores? Básicamente, que este cuestionario de reporte de sostenibilidad corporativa se pueda alinear más a ciertos principios de estándares como el GRI, reportes integrados y también quizás hasta del TCFD. ¿Por qué? Porque dentro de este cuestionario donde se exige a las empresas que divulguen su desempeño ambiental y social, hay ciertos parámetros que nos pueden dar indicios de eso. Uno de ellos, que se pide que la información no sea solamente incluso sobre el año en curso de la preparación del informe, sino de 2 años anteriores. Y por otro lado, se exige que en función al desempeño relacionado a métricas ambientales, se pueda considerar cuáles son las metas que tiene la organización relacionada a cada uno de estos temas. Entonces, hacia el año, de acuerdo a un reporte que emitió la superintendencia durante el año pasado respecto a toda la información divulgada en el 2022, son aproximadamente 178 emisores que han presentado esta información y donde se destaca que los principales temas de avance a nivel de este marco que tenemos acá en Perú son los temas relacionados a la gestión social, a las prácticas laborales. Está muy enfocado más en el tema social, y como desafíos todavía se consideran los temas relacionados a la gestión hídrica, por ejemplo,
el cálculo de la huella hídrica y la gestión de emisiones como temas relevantes. Respecto a esos aspectos que puedan ayudar a las empresas a nivel local a reportar de manera integrada, consideramos que una buena práctica a nivel Perú es que para estos procesos de elaboración de reportes integrados se está tomando y se está vinculando mucho más allá de los equipos de sostenibilidad, de asuntos corporativos, que hasta algunos años tenían la responsabilidad. Esto ya está escalando y se les está dando esta responsabilidad a los equipos financieros para que de alguna manera puedan tener el control respecto a la trazabilidad de la información, que se puedan tener procesos más claros, que estén bajo la misma rigurosidad de la presentación de los estados financieros y que esto pueda hacer que la presentación de estos informes pueda ser justamente mucho más trazable y confiable. Otro aspecto también como oportunidad es que para las empresas que ya vienen presentando una memoria, un reporte integrado, es muy importante que estos procesos pasen por las revisiones, tanto de los directorios como de las juntas de accionistas. Entonces, que esta presentación ya esté dentro de las agendas hace que justamente a nivel de directorio se empiece también a tomar mucho más valor en la información que se va a divulgar al mercado. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Nadia. Perdón que no estoy, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Ahora quiero invitar a Valeria de Colombia, donde también sabemos, ¿no?, que existe una norma, la 031, tal vez nos puedas contar un poco de eso. Valeria, te doy la palabra. Gracias, Pame. Sí, de acuerdo, muy en línea también como lo que nos contaba Nadia. Aquí en Colombia, digamos, la regulación viene desde la Superintendencia Financiera de Colombia. Fue una circular, como bien dices, Pame, la circular 031, que en el año 2021, perdón, sacó la superintendencia para que los emisores, sobre todo los emisores grandes, digamos que es un grupo de emisores con unas características específicas, a partir de este año, digamos, con información de 2023, tienen que presentar junto con su información digamos, anual y de gestión que le pide la superintendencia, un capítulo específico de información de sostenibilidad. Y en este capítulo, siguiendo los lineamientos de TCFD, que son todos pues, estos lineamientos de los que tú también mencionaste, enfocados en el cambio climático, ¿no? Y en cómo la organización se está preparando para el cambio climático y los riesgos y oportunidades relacionadas con esto. Sus métricas con SASB, ¿no? Dependiendo de su sector, los indicadores SASB que son aplicables para ellos y un análisis de materialidad. Entonces, digamos que la regulación aquí, obviamente partiendo un poco de esa idea y es lo que está como impulsando toda esta regulación y es que la información financiera por sí sola ya no es suficiente, ¿no? Para la toma de decisiones, sobre todo de los inversionistas. Entonces, pensando en eso, esta regulación busca que las organizaciones pongan información completa en el mercado de su desempeño de sostenibilidad, pero sobre todo de cómo se está preparando y qué tan resiliente es frente a estos retos de sostenibilidad. Y por eso como esa alineación hacia estos marcos como TCFD o SASB, que están desarrollados mucho más desde una perspectiva de los inversionistas, ¿no? Además de eso, el año pasado, la Superintendencia de Sociedades, digamos, para el resto de empresas, sacó unas recomendaciones sobre la información de sostenibilidad. Entonces, también vemos cómo la regulación local se empieza a mover un poco más allá del tema de las emisoras y de los inversionistas. Bueno, esto también es un requisito para el resto de organizaciones. Entonces, efectivamente, esta de las supersociedades son unas recomendaciones todavía, pero de lo que han dicho, pues el superintendente, la idea es que haya un par de años como de transición y que se vuelva también una regulación obligatoria tener un informe de sostenibilidad para el resto de empresas
aquí, pues, que estén en esta superintendencia, ¿no? Entonces, yo creo que también ha ido poco a poco la regulación local impulsando desde esta idea de la importancia que tiene también la información no financiera para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, y aquí yo creo que el gran reto y por lo que entendemos tiene que entrar la regulación y por lo que también entró esta recomendación de las supersociedades es la comparabilidad entre la información, ¿no? Entonces yo veo ese como un gran reto aquí en Colombia y por eso se busca cómo empezamos a alinear la información de sostenibilidad que se pone a los grupos de interés con unos marcos específicos para también poder compararlo, ¿no? Y pues esa conectividad con la información financiera, ¿no? Y un poco también por eso la regulación pide, como les decía, estos estándares que están más relacionados desde la perspectiva de un inversionista y están tratando de ver cómo no solo se pone un informe de información financiera como solo y un informe de información de sostenibilidad, sino cómo empezamos a hacer la conexión entre las dos cosas, ¿no? Hay muchas empresas, digamos, que igual que en la región, de las más grandes, que igual ya llevan varios años, independientemente de regulación o no, reportando su información de sostenibilidad, sobre todo como lo ven como una oportunidad de acceso a capital, ¿no? Porque es la información que los inversionistas están solicitando cada vez más. Y también un diferenciador en el mercado, ¿no? Sobre todo esas empresas que trabajan con consumidores finales cada vez más le ven ese valor a reportar y ser transparentes con su información de sostenibilidad, porque pues cada vez más también el consumidor le da una importancia mayor a estos temas, ¿no? Entonces, ahí como un poco de las oportunidades que vemos en el mercado, obviamente vemos cómo la regulación está fortaleciendo el tema de reporte y también vemos cómo las empresas cada vez más se dan cuenta que esto es un tema estratégico, ¿no? Y hay que empezar a tomarlo como un tema estratégico más allá del reporte, sino como integro, como ustedes bien decían, estos temas en mi visión estratégica como organización, en mi gestión, obviamente, de los temas de sostenibilidad y cómo empiezo a empezar a escalarlo en el gobierno corporativo, ¿no? Porque también es uno de los temas, uno de las grandes oportunidades o retos que vemos aquí y es cómo empieza a haber una gobernanza mayor y más fuerte sobre los temas de sostenibilidad que transversalice estos temas en toda la organización. Entonces, pues yo creo que igual que en otros países de la región, pues vamos avanzando con el tema regulatorio y cada vez más, pues las empresas, tanto por la obligatoriedad de la regulación como por verlo como una oportunidad estratégica y de mercado, pues van fortaleciendo sus prácticas de reporte. Muchas gracias, Valeria. Bueno, y ahora vamos a dejar a Valerie, que nos dejó su testimonio acerca de la experiencia en México. Hola, Pam, a todos, muchas gracias por invitarnos por acá. Mi nombre es Valeria Rodríguez. Yo soy manager del equipo de SICAS en México y me gustaría platicarles un poco de la experiencia de cómo han funcionado los reportes integrados en México. La realidad es que como ha pasado en distintos países de Latinoamérica y el mundo, han estado o los drivers que han tenido las distintas empresas han venido muy de la mano de las necesidades de los grupos de interés, particularmente del sistema financiero. En México, uno de los principales impulsores de por qué las empresas han decidido comenzar a preocuparse por divulgar su información no financiera está relacionado con las necesidades de sus inversionistas. Cada vez más necesitamos o se requiere integrar la información financiera con la no financiera. Particularmente en México, hoy en día vemos un impulso importantísimo derivado de las nuevas regulaciones de la Fundación IFRS, la S1 y la S2, como seguramente hemos platicado anteriormente en el podcast. Estas nuevas regulaciones están metiendo un nuevo diagrama o una nueva estructura a las empresas en México. Nos están dando un parteaguas sobre cómo comenzar a conectar la información financiera con la no financiera. Sin duda, antes muchas empresas lo hacían y conocemos a muchísimas empresas dentro de México que hacían ya reportes integrados, principalmente a petición de estos grupos de interés particulares. No obstante, la conectividad entre ambos tipos de información no quedaba muy clara.
Hoy en día nosotros como una consultora, un área especializada en atender estas necesidades, vemos cada vez más interés por las empresas en entender cómo hacer que funcione esta comunicación entre los dos tipos de información. Particularmente, cómo empezar a contabilizar, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa, los riesgos relacionados con la sostenibilidad, particularmente los riesgos climáticos. Por ahí vemos desde nuestra perspectiva que así es como se va a ir incorporando el reporte integrado cada vez más a la práctica de las empresas y también cómo va a crecer en los próximos años. En México esperamos que hacia 2025-2026 se vuelva obligatorio el reporte o la divulgación de información no financiera, al menos para las empresas que cotizan en bolsa. Hasta hoy lo que tenemos es una serie de recomendaciones alrededor de eso. No obstante, también, si ustedes revisaran las principales empresas más grandes de México, se darían cuenta que hacen un reporte integrado principalmente por la presión que tienen de sus headquarters. Muchas de las empresas con operaciones en México tienen operaciones en otros lugares que tienen regulaciones mucho más exhaustivas alrededor de cómo divulgar esta información. Entonces, una combinación de todos estos factores es lo que nos ha llevado a tener un mercado en el que la gran y la vasta mayoría de las empresas o de las grandes empresas en el país hoy ya hacen un reporte, pero estamos viendo cómo va bajando esta ola también hacia empresas más pequeñas, que por presión de otros grupos de interés como los propios clientes o los socios comerciales, llámese principales clientes o principales proveedores, ya los está obligando a caminar hacia el reporte o la divulgación de información no financiera. Ahora, algunas de las cosas que nosotros vemos que ayudan a estas empresas a mejorar o a reportar la información, a reportar de mejor forma la información no financiera, tiene que ver con las distintas sinergias que se hacen dentro de las empresas entre las áreas de sostenibilidad y las áreas de Contraloría. Esto es algo que también nos está trayendo este nuevo enfoque de conectividad entre estos dos tipos de información y sin duda la experiencia que ya se tiene para hablar o para reportar información financiera, los procesos y controles que esto conlleva, que les ha tomado a las empresas desarrollar, va a ser fundamental para trasladarlo también al procesamiento y la gestión de la divulgación de información no financiera. Esto me lleva a un área de oportunidad que es para nosotros trabajar con esas personas que dominan los procesos y controles, tanto fuera como dentro de las empresas. Particularmente la Fundación FRS hizo este ejercicio de homologación de criterios de divulgación, primero para el sector financiero. Entonces estamos caminando el mismo camino que ya se caminó y es importante apalancarnos de esa experiencia. Un factor, otro de los factores más importantes al momento de divulgar información no financiera de manera integrada con la información financiera es tener claridad sobre los hitos importantes dentro del proceso. Uno de los principales retos es que ahora vamos a tener que divulgar a la par que se divulga la información financiera. Entonces, tener claridad sobre esos hitos en el tiempo va a hacer también que tengamos deadlines claros para las partes interesadas al interior de las empresas, que en nuestra experiencia cuando hacemos reportes, una de las partes más difíciles es lograr el engagement de los distintos stakeholders internos de una empresa, pero ahora que podemos conectarlo con la divulgación financiera, estos hitos quedarán mucho más claros. Y finalmente, para acabar con este breve overview de cómo están ocurriendo las cosas en México, me gustaría contarles algunas de las oportunidades que vemos. Lo que creemos es que en términos de cómo puede evolucionar y cómo vamos a lograr hacer negocios más resilientes al cambio climático y negocios más sostenibles en América Latina, no solo en México, tiene que ver con la importancia que están dando hoy los reguladores y los inversionistas a la divulgación de esta información. Si bien hoy uno de los principales impulsores es que se tiene que cumplir con esta regulación, creemos que es el inicio para comenzar la transformación sostenible. Finalmente, el objetivo de poder divulgar esta información es asegurarnos que estamos construyendo negocios que sobrevivan en el paso del tiempo y que logren crear valor en las tres dimensiones, ambiental, social y económica. Entonces, finalmente es una oportunidad importantísima para todos nosotros que estamos preocupados por el futuro de nuestro planeta y de nuestra sociedad. Comenzar a tener que rendir cuentas claras y con la misma rigurosidad que se hace en el sector financiero, nos va a dar la oportunidad también de medir mejor
las acciones y el impacto que estas tienen cuando estamos hablando de sostenibilidad. Eso lo hemos visto claro para empresas que son mucho más maduras en México, como ya les decía, que usualmente reportan por un driver que viene ya sea o de sus headquarters en otro país o de sus inversionistas particulares, fondos de inversión que quizá tienen ya líneas de acción muy claras o estándares de divulgación muy claros. Lo que hemos visto es que ha impulsado que las empresas comiencen a tomarse de manera más rigurosa la forma en que miden el impacto de sus acciones en cualquiera de los pilares de la sostenibilidad. Sin duda, entonces creemos que esta es una oportunidad para seguir creando un mundo de negocios más sostenible en América Latina. Pues nada, que sepan que estamos aquí para resolver cualquier duda adicional que tengan y encantados de estar con ustedes en este webcast. Hasta luego. Bueno, y para avanzar, en la siguiente slide, algunas ideas al cierre. Muchas gracias por todas las presentaciones, los temas, el contenido, la experiencia. La verdad es que claramente estamos en otro escenario, ¿no? Donde los marcos regulatorios han ayudado mucho, ¿no? A pasar desde lo voluntario a lo obligatorio y desafiándonos tanto a los distintos tipos de entidades que están en el mercado de valores, pero aquellas que también quieren sumarse a este desafío. Y por cierto, a quienes estamos contribuyendo a que estos objetivos lleguen lo más rápido posible, a lograr todas las metas que se imponen desde el mundo de la consultoría, ¿no? Vemos que es muy interesante, ¿no? Que los desafíos se parecen entre los distintos países. Por ejemplo, un tema que aparece muy seguido tiene que ver con la calidad de la información, ¿no? Expresada en la identificación de aquellos riesgos y oportunidades en toda la cadena de valor de una organización. Pero también nuestras colegas nos comentaban sobre la comparabilidad, la conectividad de la información entre lo financiero y lo no financiero, cómo integramos todos estos aspectos, ¿no? En toda la organización y su cultura, ¿no? Sin duda un aspecto muy, muy complejo a veces de alinear, y cómo hay una definición de la gobernanza, ¿no? Para todos estos riesgos identificados, cómo la importancia de la gobernanza, la importancia y la relevancia de que los tomadores de decisiones de una organización, los más altos ejecutivos, no su board, puedan imprimir, ¿no? Este desafío en toda la organización. Queremos agradecer la participación de todos y todas ustedes en este webcast. Esperamos que haya sido de su interés, esperamos que haya sido el contenido adecuado a los procesos que cada entidad está desarrollando. Los dejamos invitados a otros webcasts que vayamos a desarrollar y muchas, muchas, muchas gracias.